llegamos al final del viaje. O mejor dicho, al principio. 1997, el año en que todo comenzó. Bloque 10, el origen traumático de 1997. Ash había salido de Pueblo Paleta en abril. La fiebre amarilla estaba conquistando el mundo. Todo era perfecto. Se acercaba la Navidad. El episodio programado para el 16 de diciembre de 1997 era el número 38. Su título: El soldado eléctrico Porygon, o El guerrero computarizado, Porygon. Qué irónico que el episodio más viejo de la lista sea un capítulo enteramente de temática digital. Para ese capítulo, ya saben lo que pasó. Pikachu usa un ataque eléctrico contra unos misiles en el ciberespacio. Destellos rojos y azules a una frecuencia altísima. 685 niños en Japón terminaron en el hospital con convulsiones. Ese fue el último episodio del año de 1997. No hubo especial de Navidad, no hubo fiesta. La serie se canceló inmediatamente. Durante 4 meses, Pokémon desapareció del aire. Muchos pensaron que era el fin, que el anime nunca más volvería. No fue un final de año feliz. El primer cierre de año de nuestra franquicia favorita fue una tragedia nacional en Japón. Fue el día que Pokémon casi muere, antes de nacer. Lo gracioso es que los japoneses se andaban de bromistas y regresaron a los meses con el episodio Adiós Pikachu, lo cual para la época les habría parecido un clickbait donde Pokémon se va para siempre. Es loco pensarlo, ¿no? Que de ese desastre hayamos llegado hasta acá, casi 30 años después. Bloque 11. El efecto mariposa y la Navidad censurada. La vera conclusione. Pero esperen, porque el desastre de Porygon no solo borró la Navidad de 1997, rompió la línea temporal para siempre. Como dato curioso, los episodios Una Navidad con Chinx y Perdidos en la Nieve debían emitirse la semana siguiente al incidente. Incluso, según los avances de la época, existía un tercer episodio llamado Ya es Nochevieja, Pokémon de nuevo, o también llamado La víspera de Año Nuevo, Pokémon. Este capítulo desapareció. Nunca se emitió. Hoy es puro Lost Media, del cual poca gente sabe. Se cree que lo reciclaron para los cortos de Pikachu. También parte de su contenido pudo haber sido reutilizado en la foto final del episodio Los 4 hermanos Eevee, que se emitió en el regreso de la serie junto a Adiós Pikachu. O quizás lo borraron para siempre. Lo más gracioso es que cuando el anime volvió en abril de 1998, tenían estos capítulos de Navidad colgados. ¿Qué hicieron? ¿Esperaron a diciembre? No. Llamaron a San Nicolás unos meses antes y los emitieron el 5 de octubre. Imagínate estar en pleno otoño del hemisferio norte y ver un especial de Navidad. Una locura de decretar la Navidad en octubre que solo se le puede ocurrir a algún bufón caribeño. Y acá está la prueba del delito para los observadores. En esos capítulos, Ash todavía usa a Charmander. Pero en la historia real, para octubre de 1998, Ash ya tenía a Charizard y estaba en camino de participar en la Liga Pokémon. De hecho, hasta ya había sido emitida la primera película en los cines de Japón. Es un error de continuidad histórico provocado por un ataque epiléptico que afectó hasta la línea cronológica entre los capítulos en los que aparecía Mewtwo, emitiéndose posteriormente al estreno de la película. Lo curioso es que estos capítulos sí se emitieron en diciembre en Estados Unidos, pero del año 1999.
Como sea, estos no son los únicos capítulos de la primera temporada, para algunos catalogados parte de la segunda temporada, que sufrieron un desorden cronológico durante varias emisiones del mundo. ¡Pikachu! 古の日記に記された予言。神々が時空の狭間で出会う時、大いなる怒りが世界を包む。旅を続けるサトシたちの前に現れた2体の神と呼ばれしポケモン。あれはそしてついに幻のポケモンがその姿を現す。あれはダークライ。ダークライが目覚めたわ。こいつら全て俺のものだ。神々の戦いは世界を崩壊へと導く。俺たちでオラシオンを守るんだ。争いを止めるオラシオンとは何か。そしてダークライの目的とは。この夏ポケモン史上最大のドラマが君を待っている。劇場版ポケットモンスターダイヤモンドパール第1弾、ディアルガ対パルキア対ダークライ。Ah, y una cosita más. Si hoy intentan buscar el capítulo de Shinx en la TV Pokémon oficial, no lo van a encontrar. Desapareció. Fue funado. Digamos que el diseño original de Shinx no le cayó muy bien al Team Plasma de la vida real. Ya saben, a la policía de la moral que le gusta censurar todo lo que no encaja con los estándares modernos. Así que si lo viste en su momento, TV, sos un privilegiado de la historia sin censura. Ash, I've liked you for a long time. Really? I like you too! Así que ahí lo tienen. La historia de los finales de año de Pokémon es una montaña rusa. Tuvimos tragedias que casi matan la serie en el 97. Tuvimos la gloria de los especiales de Johto. Tuvimos la vergüenza de Unova. Y tuvimos la poesía melancólica de ese cielo azul que despidió a Ash. Por otro lado, se nota que X y Z fue la época de mayor presupuesto y cariño de la franquicia moderna. Mientras que en 2016 con Alola nos daban un huevo, en 2015 para Kalos nos daban una película de regalo de fin de año. Fíjense también el contraste entre la abundancia de X y con la miseria de Unova. Pero para mí, el mejor regalo siempre fue cuando se animaron a contar historias profundas, como esa película perdida de 2022, que ojalá en algún momento veamos. Pero quiero saber qué piensan ustedes. Felices fiestas a todos y gracias por estar ahí. ¡Chao! Wop Wobbuffet, wop! Ay, Dios. The Black Tide are approaching the region. They're after you.
Misty, with a light like you in my life, there's nothing I can't master. Chau, chau.